y les comparto el cuestionario 3, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a revisar son cuestiones de oferta. Platicábamos que como en el caso de la demanda, existen una serie de determinantes de la oferta y dependiendo de qué estemos considerando, va a hacer que se genere un desplazamiento de la curva de oferta o bien movimientos sobre la misma curva de oferta. Eh, Voy al pizarrón y me gustaría que alguno de ustedes me comentara, eh, que alguno de ustedes me comentara cuáles son bueno, los principales determinantes de la oferta. ¿Quién quiere participar? Entonces aquí ponemos la Son los oferta. que le había dicho ayer, ¿no, maestra? El del Ajá. precio de los bienes relacionados producidos, precios esperados, Uh-huh. número de proveedores, tecnología y estado de naturaleza. Ok. ¿Cuál sería el primer determinante de la oferta? ¿Cuál es el primer... La competencia. No. ¿Cuál es el primer determinante de la demanda que nosotros revisamos? ¿El precio? El precio. Entonces, recuerden, chicos, y esto es uno de los supuestos importantes en la teoría microeconómica, que en una economía de mercado, para que tomen decisiones productores, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la oferta, vemos el comportamiento del productor. La única información que necesita conocer este productor, este fabricante, es el precio del bien o servicio que él está dispuesto a ofertar en el mercado. ¿Sí? En el caso del consumidor, demanda, la primera información que nosotros como consumidores necesitamos conocer es el precio del bien o servicio que tenemos, el plan, el deseo, la necesidad de adquirir. Entonces, el precio en una economía de mercado es el mecanismo que va a regular, ¿no?, estas interacciones de oferta y de demanda, y dependiendo del precio va a haber una negociación en el mercado que va a derivar en un precio de equilibrio en el cual los mercados se vacían. Ahorita platicamos qué es esa cuestión del vaciamiento de los mercados. Entonces, ya sea que estemos hablando del productor o que estemos hablando del consumidor, la única información que se necesita para tomar una decisión, y cuando digo una decisión es para comprar o para vender, es el precio del producto. ¿Sí? Entonces, en el caso de la demanda, lo primero que nosotros revisamos fue la relación que se establece entre la cantidad demandada y el precio de bien y servicio que estemos demandando. En el caso de la oferta es similar. La primera relación que nosotros vamos a revisar es la relación que se establece entre el precio del bien o servicio y la cantidad que está dispuesto a ofertar el productor. Entonces, ese es nuestro primer determinante. Ahora sí, ¿cuáles son los otros determinantes de la oferta? ¿Quién me dice? Puede ser el de tienes capacidad para producirlo. A ver, eh, eso tiene que ver con lo que platicábamos. A ver, ¿quién va a demandar un bien? Decíamos, quien demanda un bien es aquel que tiene la necesidad, que tiene el poder adquisitivo para demandarlo y que está dispuesto para demandar. En el caso de la oferta, un productor va a ofertar un producto cuando qué. Es la primera parte que viene en su libro. ¿Quién me dice? Uno de los determinantes es la utilidad de los bienes que se ofrecen. Uno de los determinantes es la utilidad. Pues no necesariamente, y no sé cómo estés entendiendo esta cuestión de la utilidad. A ver, vamos por partes, ¿no? Todos ustedes tienen su libro de texto. Imagino que lo tienen ahí o que lo revisaron en su momento. Entonces, simplemente para situarlos en el caso de la demanda, que fue algo que acabamos de revisar. En el caso de la demanda decíamos que un individuo va a demandar un bien o un servicio si tiene la necesidad,
si cuenta con el dinero para demandarlo, es decir, si cuenta con el poder adquisitivo para demandarlo, para consumirlo, y también, ¿no?, si está dispuesto a hacerlo. En el caso de la oferta, ¿qué nos dicen? Un empresario, un productor va a ofertar, va a estar dispuesto a ofertar una determinada cantidad de bienes o servicios, sí que. Era si los, ¿cómo se llama? Ay, si los oferentes están dispuestos a ofrecer un bien y servicio. Ay, no me acuerdo muy bien. Pues ahí tienen el libro. Es la ley No, de no, no, oferta. no, no. A ver, una Ah, cosa son determinantes, otra cosa es la ley de la oferta. Y lo que yo estoy preguntando, y por eso les pongo el ejemplo de la demanda, que cuando yo demando algo es porque o sea, lo necesito, tengo el dinero para demandarlo y estoy dispuesto a comprarlo. En el caso del productor, y ahí si ustedes revisan su documento que lo pueden hacer, ¿no? Abran su libro de texto, ¿qué nos dicen? Cuando un productor, cuando un oferente va a estar dispuesto a llevar un bien o un servicio al mercado. Yo los Cuando puedo tiene los esperar aquí. recursos y la tecnología para producirlo. ¿Ok? Eso es una. Aquí lo pongo. A ver, entonces, déjenme, me vengo para acá. Entonces, cuando estamos hablando de oferentes, oferta, estamos hablando de empresas, estamos hablando del productor. ¿Sí? El productor va a llevar al mercado un bien o un servicio. Pero va a estar dispuesto, y aquí yo voy a poner dispuesto, ¿no? Va a tener la voluntad de llevar un bien o servicio al mercado, siempre y cuando, decía su compañera, cuando tenga la tecnología y los recursos. ¿Qué recursos? Recursos productivos, ¿no?, para hacerlo. ¿Cuándo qué otra cosa? Sería que tiene stock, podría ser. ¿Puede obtener un beneficio al producirlo? Ojo. Cuando puede, o sea, obtener un beneficio. ¿Y cuándo qué? Ha elaborado un plan definido para producirlo y venderlo. Ojo. A ver, partimos de aquí. Entonces, este productor va a estar dispuesto a llevar un bien o servicio al mercado. Recuerden que las empresas, si bien satisfacen necesidades que ellos identifican en el mercado, o pueden ellos mismos crear esa necesidad en el mercado, ¿sale? Entonces, sea que yo identifiqué, ¿no?, una necesidad no cubierta en el mercado a través de un bien o de un servicio, o bien que la empresa tiene la capacidad de crear esa necesidad, el productor, y cuando digo productor es empresa, el productor, el oferente, va a estar dispuesto a llevarlo al mercado. Dice, primero, si cuenta con la tecnología y los recursos necesarios para hacerlo. Es decir, yo no puedo estar desarrollando como un productor automotriz, como una empresa ensambladora, en este momento un automóvil que utilice, no sé, energía nuclear, pues porque no existe ni la tecnología ni tengo los recursos para hacerlo. El productor está acotado a las condiciones tecnológicas, productivas, de recursos, ¿no? Que en un momento determinado van a servirle como esta frontera productiva para poder generar un bien u ofrecer un servicio. Entonces, la primera limitante que tiene el productor es tecnológica, ¿sí?, y de recursos productivos. Y cuando hablo tecnológica, véanlo en sentido amplio, ¿no? Técnicas de producción, maquinaria, conocimiento, cuestiones de innovación, la cantidad y la calidad de los recursos productivos. Entonces, si yo detecto que, o sea, si yo quiero producir el bien X, debo de tener la tecnología en cantidad y calidad, debo de tener los recursos productivos en cantidad y calidad que me permitan producir
ese bien y servicio. Entonces es lo primero que va a ver el productor. La segunda cuestión que ve el productor, y aquí estamos, es el beneficio. Es decir, que una vez descontados del precio de producto, ¿no? En términos generales de la producción, una vez que descuenta los costos productivos, ¿no? Obtiene una ganancia. Entonces, ¿cómo genera sus ingresos el productor? Los ingresos del productor se generan multiplicando el precio del bien por la cantidad vendida de ese bien. ¿Sí? Entonces, es el ingreso del productor. ¿Y cómo obtengo el beneficio? ¿No? En términos resumidos es ingresos menos costos, ¿no? Y cuando estamos hablando de estos costos, la empresa, en términos muy abstractos, vamos a decir que tiene costos fijos y costos variables. Entonces, el productor va a estar dispuesto a llevar un bien o a ofrecer un servicio en el mercado si una vez que resta los costos de sus ingresos, obtiene un beneficio. Si el productor no obtiene beneficios a pesar de que cuente con la tecnología, con el conocimiento, con los recursos productivos, con el capital humano, con los recursos financieros para producir ese bien o para ofertar ese servicio, no lo va a hacer porque no le va a reportar un beneficio. Y recuerden, ¿no?, que estamos hablando de una empresa que necesita ser rentable. Entonces, es importante que cuentes con la tecnología, con los recursos y que de eso, ¿no?, tú puedas obtener un beneficio. Y segundo, que tenga un plan definido de producción para llevar a cabo, ¿no?, la fabricación de este bien o para llevar a cabo, para poder ofertar este servicio. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Es lo primero que viene ahí en su libro. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con estas cuestiones que estamos platicando ahorita? No, profesor. ¿No? Ok. No. Entonces, si alguien tiene duda de verdad, con toda confianza, pero hablen, ¿no? Si no, yo me doy la clase solita y como que no está padre. Entonces, esas son las primeras consideraciones que tenemos que revisar cuando vemos a la oferta. Ahora, necesito conocer cuáles son los determinantes. ¿Qué implica con los determinantes? Todas aquellas cuestiones, ¿no?, situaciones que pueden incentivar o desincentivar la oferta de un bien o de un servicio, ¿sí? Entonces, el primer determinante, la primera relación que nosotros revisamos es la relación precio-cantidad ofertada. Pero existen otra serie de determinantes. El primer determinante es el precio del bien que yo estoy fabricando u ofreciendo, pero también me interesa conocer el precio de otros bienes, chicos. ¿Será importante o no? ¿Me interesa conocer el precio de la competencia? Sí. Sí. Sí, claro. Entonces, el precio de Y. ¿Qué otras cosas pueden determinar, pueden incentivar o desincentivar la oferta? El precio de los insumos que se utilizan para producir el bien, ¿no? Ok. El precio de los insumos, ¿no? Entonces eso le vamos a poner el precio de los diferentes factores productivos. ¿Qué otra cosa? Los precios esperados. Expectativas, ¿no? ¿Se acuerdan que también en el caso de la demanda lo vimos, las expectativas, y decíamos que son futuras? Entonces, en este caso, y regresamos, son expectativas de precios. Pueden ser expectativas también tecnológicas. Tecnológicas, sí está bien. Expectativas tecnológicas también. ¿De qué otro tipo puedo tener expectativas? ¿Condiciones políticas se tendrán que ver aquí? Cuestiones políticas, cuestiones económicas, ¿no? Todo aquello que sucede en el futuro afecta, ¿no?, las expectativas que tiene el productor y va a decidir si produce o deja de producir. ¿Qué otra cuestión sería importante considerar? Ahí lo tienen todo en su libro.
A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué más? Las ¿Podrían ser los condiciones proveedores? naturales. Condiciones naturales. Ujú. ¿Qué más? Los proveedores. El número de proveedores. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Nada más? ¿Nada más esto, chicos, o no? ¿O son más, o son menos, o nos pasamos? Mm, el Mm, precio de los recursos. ¿El qué? El precio de los recursos. Aquí está. Precio de los factores productivos. Pongan atención en lo que estamos diciendo. Tengan ahí su documento abierto. Es bien fácil que lo puedan estar revisando a la par. Entonces vamos a terminar con, vamos a trabajar con esto. Si nos falta alguno, ahorita lo anexamos a esta lista. Entonces, al igual que con la demanda, todos estos determinantes, todas estas situaciones que están aquí en esta lista, pueden hacer que un productor se vea incentivado a producir, y cuando digo incentivado es que produzca más, ¿sí? O bien que se vea desincentivado, que reduzca su oferta. Entonces vamos a revisar, o sea, no lo podemos revisar todo al mismo tiempo. Tenemos que hacerlo de forma paulatina. Entonces, la primera relación que nosotros revisamos es la relación precio-oferta. Y eso lo podemos nosotros conceptualizar a través de la ley de la oferta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner ley de la oferta. ¿Qué nos dice la ley de la oferta, chicos? Cuando el precio sea mayor, la cantidad demandada será también mayor. Uh-huh. La cantidad ofrecida, perdón, será mayor. Y cuanto más bajo sea el precio del bien, la cantidad ofrecida disminuirá. Ok, perfecto. Entonces fíjense, con la ley de la oferta, lo primero que decimos, si todos los determinantes de la oferta, ¿no? Del 2 al 6, permanecen constantes, ¿sí? Si todos estos permanecen constantes, ceteris paribus, ¿no? Un incremento en el precio del bien X genera un incremento en qué? En la cantidad ofertada del bien X. Y caso contrario, una disminución en el precio del bien X va a generar una disminución en la cantidad ofertada del bien X. De entrada, nosotros vemos que existe una relación directa o una relación positiva entre las variables que estamos analizando. ¿Y cómo lo veo? Si esta aumenta, ¿no? Sigue en la misma dirección. Si el precio disminuye, la cantidad ofertada disminuye. Y esto nosotros lo vamos a observar gráficamente a través de ¿qué? De una pendiente positiva, ¿no? Una pendiente positiva en la curva de oferta. ¿Sí? Entonces vean, a un precio de 10 pesos, ¿no? Un pan de dulce, el panadero, ¿no? Está, en el mercado de pan a un precio de un panqué de naranja de 10 pesos, en ese mercado del pan se está dispuesto a llevar o a ofrecer 500 panqués de naranja. Si el precio es de 20, se está dispuesto a ofrecer 1000 panqués de naranja. Si el precio es de 30, ¿no? Se está dispuesto a ofrecer 1500 panqués de naranja. Entonces encontramos una relación positiva, hay una pendiente positiva, ¿sí? Si sube el precio, el productor se ve incentivado a producir más. Si baja el precio, el productor se ve incentivado a dejar de producir. Y esto, dice el autor del libro que ustedes están analizando, tiene que ver con una cuestión
de costos. Mayores cantidades de producción generan, ¿no?, costos mayores y por lo tanto tiene que obtener un precio que le permita cubrir esos costos. Acuérdense que tenemos detrás toda esta cuestión y que todavía se ve aquí del beneficio, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. ¿No? Nada Ok. más como Dime. comentario. Ahí en los factores de la oferta, lo que nos hacía falta es la tecnología. Ok, entonces lo ponemos por acá. Que la tecnología, no me acuerdo si... Ah, mire, aquí lo puse como expectativas, pero perfecto. Tecnología. Muchas gracias. Entonces, vamos a situarnos, chicos, en este punto, ¿no? Vamos a llamarle punto A, ¿sí? Entonces, si el precio sube, es decir, si el precio pasa de 20 a 30, nos desplazamos del punto A al punto B. Pero si el precio baja de 20 a 10 pesos, 10 unidades monetarias, siempre hay una unidad monetaria, ¿no? En este caso es el precio y tenemos aquí la oferta que se va a expresar en términos de cantidades diarias, mensuales, semanales, quincenales, anuales, en toneladas, en kilos, en número de unidades, etc. Yo aquí lo pongo muy sencillo, simplemente para que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, pero si el precio baja, ¿no?, el productor, por la ley de la oferta, pues se va a ver desincentivado y va a decidir, ¿no?, estar en el punto C. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo observar o puedo concluir de esta gráfica? Que cambios en el precio de qué? Del bien que yo estoy analizando. Cambios en el precio generan cambios en la cantidad ofertada de ese bien X, ¿no? Cambios en el precio de X generan cambios en la cantidad ofertada del bien X y gráficamente eso lo podemos observar nosotros con movimientos sobre la curva de oferta, ¿sí? Entonces, cambios en el precio de ese bien, como en el caso del cambio en el precio del mismo bien, sea la demanda o sea la oferta, generan movimientos, ¿no?, sobre la misma curva, ¿sí? Entonces, un movimiento está generado, está ocasionado por un cambio en el precio del bien que nosotros estamos analizando. Y cuando cambian alguno de los otros determinantes, ¿sí?, si ustedes se fijan, ¿no?, y quizá eso sea más sencillo para cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio, su examen, cuando ven la gráfica de oferta o la gráfica de demanda, las únicas relaciones que ustedes ven es precio-oferta o precio-demanda. ¿Sí? Entonces, eso genera cambios sobre la misma curva, movimientos sobre la misma curva. Pero cuando yo reviso cualquiera de los demás determinantes de la demanda o de la oferta, eso no va a generar un cambio sobre la misma curva, sino me va a generar un desplazamiento, ¿sí? Entonces, sobre la misma curva son movimientos y esos movimientos están ocasionados por cambios en el precio. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, para que no se me vayan ahí a equivocar. Ok, entonces, ya vimos la primera relación, el primer determinante de la oferta, que es el precio. Pero también existen, ¿no?, otras cosas que pueden hacer que la oferta de nuestro producto aumente o disminuya. Entonces, vamos a ver esto que le puse, precio Y, pero en términos más claros y como viene en su libro, dice el precio de otros bienes relacionados. ¿Qué implicará esta cuestión de los bienes relacionados? ¿Cómo lo Que sería el entendieron? precio, que sería el precio de otras compañías que están ofreciendo al público. Pero eso, ¿por qué te tendría a ti que importar como productor? Pues porque así tú sabes a qué, por ejemplo, a qué precio dar tu producto, si es
por ejemplo, una marca da el precio más caro, tú puedes competir contra ella dándolo un poco más bajo y así atrayendo más clientes. ¿Ok? Ok, pero a ver, fíjate, aquí una cuestión es de que tú necesitas, o sea, son situaciones que te pueden a ti hacer producir más o menos. En el caso del precio de bienes relacionados, quizá no está tan vinculado con lo que comentas. Lo podemos observar desde este ámbito. Imagínate, ¿no? Y vamos a ponerlo por acá. Ojo, nada más aquí. Cuando yo voy a ir analizando cada uno de estos determinantes, tengo que asumir qué supuesto, chicos. Que todo lo demás es constante. Que todo lo demás permanece constante. Entonces, si yo voy a analizar cómo afecta el precio de bienes relacionados, ¿no? El bien Y, ¿no? A la cantidad o a la oferta, mejor dicho, a la oferta del bien X, supongo que el precio, los insumos, las expectativas, las condiciones naturales, la tecnología, el número de proveedores permanece constante. Entonces estoy analizando una relación 1 a 1. Y decíamos que para no equivocarnos, que cuando estemos analizando el primer determinante de la oferta, que es el precio, vamos a decir, ¿no? O vamos a establecer la relación entre precio de X, cantidad ofertada de X, que es lo que ustedes tienen aquí en la ley de la oferta. Pero que cuando analicemos cualquiera de los otros determinantes de la demanda, de la oferta, del 2 al 7, vamos a establecer la relación precio de un bien relacionado con la oferta del bien X, ¿no? Condiciones naturales, cambios en las condiciones naturales, cómo afectan la oferta del bien X, cómo afectan los cambios tecnológicos a la oferta del bien X, cómo afecta un cambio en el precio de los insumos o factores productivos a la oferta del bien X, ¿no? Simplemente nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, asumimos que si vamos a revisar la relación precio de los bienes relacionados con la oferta, todo lo demás permanece constante. Entonces, imagínense que tenemos un productor, ¿no? Jumex, ¿no? Y Jumex, ¿qué necesita? ¿Qué insumos necesita, chicos, para producir 1 litro de jugo? Frutas, azúcar, agua. Entonces aquí pongo, ¿no? Fruta, ay, perdón, esta me quedó muy fea. Bueno, aquí ponemos fruta, azúcar, agua. ¿Qué más? ¿Algún tipo de conservador? Sí. Quizá, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues en términos generales tendría que ser, ¿no? Y ojalá que no tuviera conservador, sino que fuera nada más fruta y menos azúcar y, ¿no? Fruta. Ok. Esto para el jugo. ¿Qué puedo hacer con esos insumos, chicos? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Puedo hacer mermelada? Sí, probablemente sí. Pues probablemente porque necesito fruta, azúcar, ¿no? Necesito fruta, azúcar, necesito agua, necesito algún tipo de Y conservador, grenetin. necesito algún espesante, ¿no? Que puede ser pectina o almidón o no sé qué le pongan ahí, ¿no? Para que tome la consistencia de mermelada. ¿Qué otra cosa puedo hacer con fruta, azúcar, agua y estas cuestiones? Pero principalmente los 3 primeros ingredientes. Pues en vez del jugo, hacerlo como tipo tang en polvo. O sea, Ok. no líquido, sino en polvo. Bebida en polvo. Va. ¿Qué otra cosa? ¿Se puede hacer una ¿Agua conserva de embotellada? fruta? Y cuando digo conserva es como piña en almíbar, duraznos en almíbar, ¿qué otra cosa hay? Cascos de Sí, guayaba en almíbar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las conservas de frutas, ¿no? Conservas de frutas. Se puede hacer, todos conocen el latte, que es esta como una pasta así, como que muy durita, ¿no? Que tú la cortas y te la sirven ahí con queso y todo lo demás. También necesita fruta, azúcar, agua y conservadores, ¿no? Ate de frutas. Son los que se me ocurren en el momento. Entonces, el negocio de Jumex, en teoría, o sea, y digo Jumex porque es la marca, ¿no? Y no sé si sea como tal la empresa, Grupo Jumex,
es la producción de jugo. Pero si ustedes van al pasillo de las mermeladas, pues puede ser que esté manufacturando mermelada y que realice conservas de frutas. Y he visto también que están estas latas con nate, o también lo pueden vender a granel, pero imagínense que puede hacer estos bienes. Todos estos son bienes que están relacionados, ¿sí? Bienes relacionados con el producto principal que la empresa produce, ¿sí? Entonces, vamos a poner dos mercados. Tenemos aquí precio, ¿no? Vamos a poner aquí oferta 1, y aquí vamos a poner que este es la oferta de jugo de piña, ¿no? Y aquí vamos a tener precio. Perdón, ya estoy aquí. Nadie me dice, ¿eh? Yo estoy poniendo aquí la curva de demanda. Entonces, o ni me están poniendo atención. No Sí, aquí estamos, profa. Aquí no, pues estamos. ya sé que aquí está, pero háganse presentes. Entonces, Es que estaba viendo el libro. bueno, ok. Entonces, aquí está jugo y aquí tenemos, vamos a poner el mercado de mermelada de piña, ¿no? Estamos analizando estas cuestiones. Les decía que siempre es bien importante el precio, y aquí estamos hablando del precio de bienes relacionados. Entonces, imaginen ustedes que el precio de un jugo es de 20 pesos y que el beneficio que obtiene Jumex de cada jugo es de 15 pesos. Imaginen ustedes que aquí el precio de la mermelada, del frasco de mermelada, es de 30 pesos y que el beneficio que obtiene Jumex es de 10 pesos, ¿no? El beneficio. ¿Qué pasaría, chicos? ¿No? ¿Qué pasaría si de repente, pues todos estamos en casa en esta contingencia y se te ocurre, tienes más tiempo para desayunar en casa y quieres desayunos así con un poquito más reconfortantes, un pan con mermelada, o que te hacen hot cakes, o que puedes hacer un pastel y que le pones mermelada, etc. Nos ponemos a hornear y hay una mayor demanda de mermelada, y recuerden que cuando hay mucha demanda en el mercado, el precio tiende a subir. Entonces, en el mercado de la mermelada, y dado este cambio en gustos y preferencias, el precio de la mermelada se va a 40 pesos y por lo tanto también, ¿no?, suben los beneficios, y aquí los beneficios son de 15. En el mercado de jugo todo sigue igual, pero donde hubo un incremento en el precio, ¿sí?, fue en el mercado de las mermeladas, y también, ¿no?, suben los beneficios de los que se puede de los que se puede apropiar Grupo Jumex. ¿Qué tiene que hacer Grupo Jumex? Va a producir más mermelada, ¿no? Reasigna productos, y por eso les decía, el precio es lo que, o sea, lo único que tú tienes que saber para tomar decisiones. Jumex no sabe por qué subió el precio de la mermelada. Lo que está detrás es un cambio en gustos y preferencias, o en las condiciones que nos hacen más estar en casa, querer hornear, ¿no?, utilizar mermelada. Entonces, Jumex actúa en consecuencia cuando ve que el precio en el mercado de la mermelada es más alto, y reasigna sus factores productivos, es decir, que se dedicaba a fruta, azúcar, agua y conservador para la producción de jugo, y fruta, azúcar, agua y conservador para la producción de mermelada, va a disminuir la cantidad de recursos asignados a la producción de jugo y los va a destinar a la producción de mermelada. ¿Qué efecto tendrá esto, chicos? Fíjense, aquí vamos a poner, ¿no?, a un precio de 20 se ofrecían 100 litros de jugo al día. A un precio de 30, ¿no?, se ofrecían 100 frascos de mermelada al día. ¿Qué pasa entonces si yo veo que el precio en el mercado de la mermelada es más alto? ¿Qué va a pasar en el mercado de jugo? Va a disminuir la No es oferta. la cantidad ofrecida. Disminuye, ojo, sí es bien importante que tengan cuidado.
Les decía, siempre que estemos analizando nosotros el precio de X, ¿no? Con la cantidad, con la oferta en ese mismo mercado, hablamos de cantidad ofrecida. Nosotros lo que estamos viendo es que algo sucede en un mercado ajeno al del jugo, que es el caso de la mermelada, ¿sí? Hay un incremento en el precio de la mermelada. Entonces, ese incremento en el precio de la mermelada, ¿qué efecto va a tener en el mercado del jugo? Dado que va a haber una reasignación de recursos productivos en el mercado de jugo, la oferta se va a ¿qué? A disminuir. Se va a reducir. ¿Y cómo ve una reducción en la oferta? Hacia la izquierda. Con un En un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Qué es esto? Tengo O2. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? ¿El precio cambió? ¿El precio del jugo cambió? No. No. Lo que decíamos, el precio permanece constante. Pero, aquí vamos a ponerle A, ¿no? Pero a ese mismo precio, y dado que hubo una reasignación de recursos productivos, ¿no? La oferta de jugo se reduce. Se ve que se reduce la cantidad ofrecida, sí, ¿no? Pero lo primero que cambió fue la oferta. Se desplazó la curva de oferta hacia la izquierda. Y con ello no cambia el precio, pero sí cambia la oferta y al final va a cambiar, va a disminuir la cantidad ofertada. Pero lo primero que cambia es la oferta, por eso decimos, el cambio en el precio de un bien relativo a la producción, ¿no? Que tiene Jumex va a generar, ¿no? Una disminución en la oferta de jugo. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Esto profa. quizá ya les va a quedar un poquito más claro. Aquí nada más estoy viendo la curva de oferta. Eso queda más claro cuando ya lo hago con oferta y demanda y ven ustedes, partiendo de un equilibrio en el mercado, cómo se incrementa el precio en el mercado de la mermelada. Aquí nada más hacemos el supuesto que aumentó el precio en el mercado de la mermelada. Entonces, ¿qué pasa en el mercado de jugo? Algo que sucede en otro mercado afecta a mi mercado. Luego entonces, ¿no? Se va a reducir la oferta de jugo y el precio no cambia. Y una reducción se ve ¿qué? Se ve, ¿no? Con un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Y cómo veo, chicos, un aumento en la oferta de jugo? Que sucediera algo que me permitiera aumentar la oferta de jugo. Desplazamiento a la derecha. Un desplazamiento a la derecha. Entonces, imagínense que hubo un cambio en las condiciones climáticas que hicieron que hubiera, bueno, un cultivo y una cosecha de naranjas, pero al por mayor. Hay un aumento en la cantidad de recurso productivo, ¿no? Del insumo naranja. Entonces eso va a hacer que la oferta de jugos, ¿no? De naranjo, de piña en este caso, ¿no? Aumente. ¿Y eso cómo se ve? Con un desplazamiento de mi curva original hacia la derecha. Vean, aquí decíamos que esto era B. Al precio de 20, porque el precio no cambia, y dado, ¿no? Esta cosecha inusual de naranjas o de piña, la empresa está dispuesta ¿a qué? A llevar una mayor cantidad de jugos de piña o de naranja al mercado, pero eso ocasionó, o sea, es ocasionado por algo que pasa externo al mercado que nosotros estamos analizando. Entonces, desplazamientos hacia la derecha de la curva de oferta, ¿no? Son cambios, ¿no? Son aumentos en la oferta. Desplazamientos hacia la izquierda son, ¿no? Reducciones en la oferta. Entonces, ahorita analizamos cada una de estas cuestiones. Vamos aquí al cuestionario. Entonces, dime. Profa, yo tengo una duda. Ahí con respecto a lo que había escrito de la mermelada y el jugo, vi que en las ganancias, primero cuando el precio era de 30, la ganancia era de 10 pesos y cuando subía a 40, la ganancia era de 15. ¿Por qué ese aumento? O sea, sí sé que pues aumenta la oferta, aumentaron los precios y obvias razones va a aumentar
la ganancia, pero ¿por qué? No encuentro, no sé si hay alguna relación en ese aumento de 10 a 15 cuando el precio subió de 30 a 40. Ah, ok. ¿Por qué subió 5 pesos? Ajá, ¿por qué subió 5 pesos? Exacto. Ok, a ver, fíjate. Eso es un dato que lo puse ahorita ¿cómo se llama? Al tanteo, ¿no? Igual, o sea, quizá tú querrías decir, a ver, si por 30 pesos hay una ganancia de 10, pues sube 10 pesos, pues quizá la ganancia tendría que ser de 13.3 pesos, ¿no? O sea, yo aquí asumí que estaba 15 pesos la ganancia. ¿Por qué digo que aumenta la Ah, ok. ganancia? Digo que aumenta la ganancia porque, fíjate, decimos que aquí es ingreso, es precio por cantidad, precio de tu bien por la cantidad que vendes, ¿no? Y que tus costos, en este caso, ¿no? Son costos fijos y costos variables. Y tus costos variables estamos hablando que son tus insumos. Pero nosotros asumimos que los insumos no están aumentando de precio. Yo sigo consiguiendo la fruta al mismo precio, el azúcar al mismo precio, lo que pago de agua al mismo precio, o sea, todo es el mismo precio, pero aumentó el precio, ¿sí? Entonces, si tus costos están constantes y esto aumenta, ¿no? Pues aumentan tus beneficios. ¿Sí me explico? Sí, claro. Porque aumenta tu ingreso y tus costos, o sea, le sigues, o sea, te pagan 20 y sigues restando 10, ¿no? Te pagan 30 y sigues restando bien, pues tu margen de beneficios aumenta. Entonces te conviene a ti como productor reasignar recursos e irte a producir mermelada, ¿no? Porque es un bien relacionado con tu bien principal y que lo puedes hacer. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces ahí, por ejemplo, si la ganancia fue primero de 15 a un precio de 30 y si estuviéramos en un supuesto ceteris paribus de lo que usted comenta de costos fijos y costos variables Uh-huh. y el precio aumenta a 40, entonces mi ganancia, digo, pasaría de 15 a 25, por así decirlo, ¿no? Porque hay 10 pesos de diferencia. Sí, sí, o sea, y te digo, yo aquí tomé un dato así, aumenta de 10 a 11, o pude decir, aumenta de 10 a 12 o 10 a 13. La cuestión aquí es que nosotros asumimos que no existe ningún cambio en el precio de los insumos, ¿no? Ok. Entonces, si no cambian los insumos y aumenta el precio, pues mis costos permanecen fijos y entonces gano más. Sí, sí, Sí. sí, sí me explico. O sea, pero fue nada más decir como 10, 15, pude haber dicho 20, 30, 40. O sea, no es algo así que digas, oye, pero no me da la proporción de lo... No, Ah, va ok. más allá de eso, ¿no? Pero Sí. simplemente, ¿por qué me interesa conocer esta cuestión del precio de bienes relacionados? Relacionados con la producción del bien que yo estoy ofreciendo en el mercado, el que estoy dispuesto a ofrecer en el mercado. Entonces cambian los precios en otro mercado, realizo una reasignación de factores productivos y empiezo a producir ese bien, pero en el mercado de jugo se reduce la oferta de jugo. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Gracias. De nada, entonces, a ver, déjenme, ahora sí les comparto el cuestionario. Entonces, la primera pregunta aquí del cuestionario dice, la curva de oferta de la leche de almendras relaciona la cantidad ofrecida de leche con el ingreso, los gustos de los consumidores, el precio de la leche de almendras, la demanda de leche de almendras, el precio de las almendras. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? El precio de la leche de almendras. El precio de la leche de almendras, ¿no? Entonces, tenemos que la curva de oferta de leche, ¿no? La oferta relaciona cantidad ofrecida de leche de almendras o leche de vaca con el precio de la leche de vaca o la leche de almendras, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión. Dice, si aumenta el salario de las personas que se dedican a la elaboración de leche de almendras, ¿qué efecto tendrá en la oferta de la leche? Comparto pizarrón. Entonces, Disminuirá. aquí está mi pizarrón, ¿sí? Entonces, el salario es el precio del trabajo, de la fuerza de trabajo. Y mis factores productivos son tierra, trabajo, capital, ¿no? Capacidades empresariales. A cada uno lo remunero de distinta manera. Pago un interés, pago una renta, se obtiene un beneficio, pago un salario. Entonces,
vamos a ver aquí el cambio en los factores productivos. Los factores productivos pueden cambiar en cantidad, pueden cambiar en calidad y pueden cambiar en precio. ¿Sí? Entonces, si aumenta la cantidad, ¿no?, de los factores productivos, hay más trabajadores, hay más insumos, hay una mayor tecnología, hay mayor innovación, hay una mayor cantidad de profesionales que ofrecen servicios de administración, de dirección, de gestión. ¿Qué le pasa a la oferta? Imagínense Puede aumentar, ustedes, ¿no? imagínense ustedes que tienen un servicio de consultoría, ¿no? Y en la consultoría pues se dan servicios y son 5 personas, pero esas 5 personas iniciaron, 2 tenían licenciatura y 3 no, pues la calidad, la oferta, vamos, ¿no?, de los servicios que ustedes podían dar pues era limitado. Pero ¿qué pasa si después, ¿no?, ese capital humano pues ya tiene licenciatura y tienen maestría y tienen doctorado y ya conocen de distintos, están analizando distintos sectores de actividad económica y conocen súper bien la industria automotriz y la aeroespacial y cuestiones de electrónica y computación? Entonces su oferta, ¿no?, amplía. ¿Por qué? Porque mejora la calidad del factor productivo. Entonces no es lo mismo cuando nosotros apenas estamos enseñándonos a utilizar la computadora, a manejar un sistema paquete de cómputo o simplemente el Excel, ¿no? Entonces, a cuando ya tenemos, ¿no?, una experiencia que, bueno, lo que antes hacíamos en todo un día lo hacemos en 1 hora, en media hora. Nuestra oferta de lo que nosotros estemos vendiendo aumenta. Por eso digo que cambios en los factores productivos, tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales, en cantidad, en calidad y en precio, afectan a la oferta, ¿sí? Mejoras en la calidad, ¿no?, en la experiencia, en la cantidad del insumo productivo, van a ocasionar aumentos en la oferta. Si baja el precio del salario, es decir, tienen que pagar 180 pesos, ¿no? Y con esos 180 pesos, de acuerdo a su presupuesto, ustedes contratan a 10 trabajadores, ¿no?, porque es para lo que les alcanza, ¿no?, a contratar. ¿Qué pasa si, fíjense, el salario es de 180, contratan 10 trabajadores y su producción, su oferta, es de 100 pares de zapatos al día? ¿Pero qué creen? Que el salario baja. Y el salario baja a 90. ¿Cuántos trabajadores pueden ustedes contratar? Pues el doble, ¿no? 20. Y su oferta entonces, ¿qué pasa? Dobla. ¿Por qué? Porque pueden contratar un mayor número de ¿qué? Un mayor número de trabajadores. Caso contrario, si aumenta el salario, pues su presupuesto se va a ver afectado porque no pueden estar contratando a 20 trabajadores, sino que tienen que contratar a la mitad, a 10. Y por lo tanto la oferta se reduce. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Cuando digo de calidad, ¿no?, piénsalo también en las condiciones tecnológicas. Ustedes tienen que arar toda una superficie de 40 hectáreas. Y lo único que tienen son animales de yunta y personas ahí que van guiando al animal y van sembrando, ¿no?, van arando. ¿Su productividad es alta? Pues yo creo que muy No. poco. Pero ¿qué pasa si de repente ya tienen un tractor, ¿no? Tienen, van implementando, ¿no?, mejoras tecnológicas, ¿no?, que les permiten, o sea, arar, sembrar, o sea, en 2 días cuando antes les tomaba 15 o 20 días. Su oferta aumenta. No es lo mismo sembrar con un animalito que sembrar, ¿no?, ayudándonos para trabajar la tierra con un tractor y después todas estas cuestiones y con ¿cómo se llama?, con condiciones de riego y con fertilizantes y todo lo demás. Cambia la calidad del factor productivo, cambia la tecnología aplicada al factor productivo, ¿sí? Entonces la oferta aumenta. Acuérdense lo que nosotros revisamos con la frontera de posibilidades de producción. Mejoras tecnológicas en la producción de cualquiera de los bienes que estábamos analizando hacían
que la frontera de posibilidades de producción se ampliara, en específico en ese producto. Y si aplicaba a ambos productos, pues se ampliaba. Es lo mismo. Mejoras en la calidad, mejoras tecnológicas, mejoras en la capacitación del factor humano generan que la oferta aumente. ¿Sí? También en este caso de una mayor cantidad, ¿no?, de trabajadores, de insumos, de maquinaria, ¿no?, de créditos a la producción, van a hacer que la oferta aumente. Disminuciones en el precio de los insumos, la oferta aumenta. Y caso contrario, ¿qué pasa cuando hay un desastre natural? ¿Qué pasa cuando hay condiciones de guerra en algún territorio que se destruye infraestructura, carreteras, maquinaria, fábricas? Pues la oferta se reduce, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los cambios en el factor productivo. Aquí en el cuestionario, a mí me preguntaban, oye, ¿qué pasa si aumenta el salario de las personas que se dedican a la elaboración de leche de almendras? ¿Qué efecto tendrá? Y fíjense, no dice en la cantidad ofertada, dice ¿qué efecto tendrá en la oferta de leche? No, pues de leche de almendras. ¿Cuál es la respuesta correcta? La curva de la oferta de leche de almendras se desplazará hacia la izquierda. La curva de oferta de leche de almendras se desplaza a la izquierda. ¿Por qué? Porque aumenta el precio del factor productivo trabajo y eso hace que se encarezcan los factores productivos y ese encarecimiento de los factores productivos genera una reducción de la oferta, lo cual gráficamente se ve con su desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sí se entiende o tienen alguna duda en esta cuestión? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Ok, siguiente pregunta, dice, si aumenta el precio de la harina de almendras, ¿qué efecto tendrá en la oferta de leche de almendras? Primera cuestión, ¿la harina de almendras qué relación tiene con la leche de almendras? Lo vimos con la mermelada y la fruta. ¿Son bienes qué? Complementario. Sustitutos. Complementarios, fíjate, a ver, esto es importante. Cuando vemos relacionados o complementarios, es que cuando ustedes, ¿no? Imagínense que son productores de leche de almendras. ¿Cómo se hace la leche de almendras? Si hacen leche de almendras en casa, pues lo único que necesitan es la almendra, la ponen a remojar, les voy a dar la receta, ponen a remojar, le quitan esta pielecita a las almendras, le ponen agua, la licúan y después la tienen que pasar por una manta de cielo, ¿no? Para que quede la leche de almendras. Y tienen un bagazo, un residuo. Ese residuo, ¿no?, ese polvito que les queda, que es toda la almendra molida, la ponen en el horno, ¿no?, se seca y se hace harina de almendras. Entonces, ¿no?, son bienes complementarios en la producción, ¿sí? Bienes relacionados con la producción en lo que yo les comentaba en el caso del jugo, de la mermelada, del latte y todo lo demás. Pero aquí estamos hablando que, ¿no?, cuando yo produzco leche de almendras, también estoy generando residuos de la almendra que se pueden convertir en harina, ¿sí? Fíjense, si aumenta el precio de la harina de almendras, ¿qué efecto tendrá en la oferta de leche de almendras? ¿Qué efecto tiene? A ver, si aumenta el precio de la harina de almendras, ¿qué hace el productor? Va a producir más, ¿no? Le va a interesar, fíjense, ¿no? Entonces, si yo soy productor, produzco leche de almendras, pero con la producción sí o sí, pues hay harina de almendras. Y de repente veo que con toda esta cuestión de los alimentos orgánicos y toda esta cuestión que se ha puesto muy de moda de ser healthy y ya no tomar bebidas animales sino bebidas vegetales, ¿no? Y también toda esta cuestión de las dietas keto y que no comer carbohidratos y la harina de almendras, de coco y todo lo demás, ¿no? Entonces hay una gran demanda en la harina de almendras que hace que su precio suba. Entonces, si el productor ve que el precio de la harina de almendras es más alto, pues se va a ver incentivado a producir más harina de almendras. Pero ¿qué pasa en el caso de la oferta de leche de almendras?
¿Aumenta o disminuye? Disminuye, se Disminuye. desplaza a la izquierda. ¿A poco? No, la oferta se desplaza a la izquierda. No. Pues A la porque va derecha. A ver, queda de la claro, leche, dice, fíjense, queda claro si decimos que si aumenta el precio de la harina de almendras, ¿aumenta la oferta? Porque acuérdense, ley de la oferta. ¿Aumentos en el precio? ¿Aumentos en qué? En En la cantidad. cantidad ofrecida. En la cantidad ofrecida, ¿sí? Así que, a ver, dejen ver si lo hacemos aquí en el... Aquí me pusieron en el chat, es que les digo que no puedo. Comparta las cantidades para hacerla, profesora. ¿Cuáles cantidades? ¿De lo de los beneficios o de cuáles? Ahí que me puso Alberto. No sé. No, profa, era de la leche que estaba compartiendo la receta. Ah, comparta las cantidades para hacerla. Pues esa es al tanteo, ahí le hacen. Es muy sencillo de hacer, ¿no? La leche de almendras. Luego les paso el dato. A ver, entonces, déjenme irme al pizarrón. Ok. Entonces, vamos a ver esta cuestión de la leche de almendras, ¿no? Nos dicen, hay bienes complementarios y hay bienes relacionados en la producción. ¿Sí? Cuando estamos hablando de bienes relacionados, el ejemplo sería lo que acabamos de revisar, ¿no? Que con el mismo tipo de insumos yo puedo producir distintos tipos de bienes, ¿sí? Mermelada, jugo, ate, conserva, etc., porque los insumos son los mismos y las condiciones tecnológicas pues no cambian tanto, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de bienes complementarios, es que cuando yo produzco un bien, cuando yo fabrico un bien, al mismo tiempo y aunque no lo quiera, estoy generando otro bien. Entonces, los ejemplos clásicos, ¿no? El ejemplo clásico es toda esta cuestión de la cría de ganado. Entonces, si yo quiero aumentar la producción de leche de vaca, pues necesariamente, ¿no? Se tienen que estar criando más vacas y el aumento en la leche va acompañado de un aumento en el cuero, ¿no? Va acompañado de un aumento en la carne del animal, va acompañado también de un aumento en, no sé, de cuestiones de grasa si se utiliza, ¿no? Entonces, si yo quiero producir más leche de vaca, pues se tienen que criar más vacas, ¿no? Y van a aumentar estos tipos de bienes porque son complementarios. No puedo decir, pues fabrico la leche de vaca y obra del Espíritu Santo, ¿por qué no? Si hay más vacas, hay más cuero, ¿sí? En el caso que estamos nosotros revisando, decíamos que es la leche de almendra, y para hacer la leche, yo necesito como insumos almendras y agua, ¿no? Entonces, obtengo la leche y les decía, va a haber un residuo de estas almendras y ese residuo se convierte en harina, ¿vale? El proceso. Si me dicen a mí en el ejercicio, y por eso es bien importante que lean, ¿no? Lo que dice cada ejercicio, que aumenta el precio de la harina de almendras. Entonces, aumentos en el precio hacen que el productor se vea incentivado a producir más harina de almendras. Entonces va a aumentar ¿qué? La cantidad ofertada, ¿no? De harina de almendras. Pero la pregunta es, oye, ¿y qué pasa con la oferta de leche de almendras? ¿Qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué aumenta la oferta? Pues porque si produce más leche, va a tener más residuos para producir la harina. Entonces, ¿no? Si yo voy a producir más harina,
pues necesariamente al mismo tiempo pues voy a producir ¿qué? Pues más leche. ¿Sí se entiende? Porque yo no puedo, o sea, producir algo sin que tenga el residuo de la almendra. En este caso, lo atractivo es que se está demandando más harina de almendras y por ende mi oferta de leche también va a subir, ni modo que la tire. ¿Sí se entiende? Entonces, la pregunta es, aquí en el cuestionario, dime qué pasa, ¿no? Si aumenta el precio de la harina de almendras, ¿qué efecto tiene eso en la oferta de leche de almendras? Entonces, la respuesta es correcta. No, la respuesta correcta es aquí. La curva de oferta de leche de almendras se desplaza hacia la derecha. Porque al ser la leche de almendras con la harina de almendras bienes complementarios, su producción se da al mismo tiempo. Y si está aumentando la producción de harina porque el precio es más alto, por ende también está aumentando la oferta en la leche de almendras, en el mercado de leche de almendras. ¿Sí queda claro esta cuestión? Sí. ¿Sí? Tienen que ser Sí, muy profe. cuidadosos, ¿no? Para el momento que ustedes están revisando el párrafo, ¿no? Después dice, ¿qué efecto tendrá en la oferta de leche de almendras un aumento en el precio de las almendras? ¿Qué efecto tendrá en la oferta de leche de almendras un aumento en el precio de las almendras? La curva se desplaza hacia la izquierda. La curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo los demás? ¿O alguien no está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Tú estás de acuerdo, Diego. ¿Y los demás? Porque nada más entonces le doy clase a Alberto y a Diego. Bueno, a Andrea que ha participado, pero los demás. Aquí está Marcos, Valeria, Enrique, Alan, Daniel, Kimberly, ¿quién más? ¿No? Aquí los que alcanzo a Andrea. A ver, ¿los demás están de acuerdo o no? Oiga, Sí, yo profesora, sí estoy de perdón, acuerdo. con respecto a la pregunta anterior, también entonces, bueno, es que hay que tener en cuenta el proceso de producción, ¿no? De los bienes en cuestión, porque yo estaba en el supuesto como de que tanto para la leche como para la harina se ocupaba todo, o sea, toda la almendra, pues, Ujú, que si tengo una almendra puedo hacer leche y ya no sabía que de ahí mismo podía hacer yo la harina. ujú. Entonces, en ese supuesto yo dije, pues, si aumenta la curva de la oferta de la leche de almendras, perdón, el precio, y aumento la cantidad, pues voy a tener menos almendras para hacer harina. Ujú. ¿Para qué se pueden? Pero, No, pero te digo, esto está muy relacionado con la información que viene en su libro. Y en su libro viene, a ver, hay bienes relacionados y hay bienes complementarios en la producción. Y creo que ponen el ejemplo de la leche de vaca o de y el cuero, el sí, cuero, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. son, imagínate también que otra cuestión sería, luego hacen esta cuestión de los muebles de madera, ¿no? Y el acerrín, o sea, si tú fabricas más muebles de madera, pues necesariamente va a haber más acerrín, ¿no? Entonces, porque son bienes que son complementarios al momento de producirlos. Uno no existe sin el otro, ¿no? Entonces, es similar a lo que lo vimos en el caso de la demanda, ¿no? Que son bienes que se consumen al mismo tiempo. Estos son bienes que se producen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta va relacionada hacia ahí, ¿no? Que cuando tú estás produciendo leche de almendras, pues también estás generando harina de almendras, ¿no? Pero bueno, es simplemente de ejercicio, no, esto no tiene ninguna calificación, o sea, la calificación es que lo entreguen, pero por eso lo estoy aquí resolviendo, nada más para que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones. Y ahora, ¿no? Sí, gracias, No, profesora. de nada. Entonces, dice aquí, ¿qué efecto tendrá en la oferta de leche de almendras? Un aumento en el precio de las almendras. Entonces, las almendras son un insumo directamente relacionado con la producción. Si aumenta, ¿no? el precio del insumo, ¿no? del factor productivo, dijimos que la oferta ¿se qué? Si aumenta el precio de mis insumos, ¿la oferta qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, esa disminución yo la veo con un
desplazamiento, y esta es la que tiene la palomita en verde, con un desplazamiento de la curva de oferta de leche de almendras hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan cada una de las situaciones que vienen ahí en su libro y que aquí más o menos planteamos en esta primera parte, ¿no? de todos los demás determinantes de la demanda, ¿sí? ¿Qué pasa si cambian las expectativas sobre precios futuros? Recuerdan que el día de ayer comentábamos que si yo como consumidor espero que haya precios más bajos en el futuro, disminuye mi oferta el día de hoy. Bueno, a ver, si yo como consumidor, recapitulo, si yo como consumidor espero que haya precios más bajos del bien que yo estoy interesado en comprar, va a disminuir mi demanda hoy para poder demandar en el futuro. ¿Por qué? Porque el precio es bajo. ¿Qué pasa en el caso del productor? Si el productor, aquí es una relación inversa, si el productor tiene la expectativa que los precios van a bajar, ¿cuándo le conviene más vender? ¿Hoy o en el futuro? En el Hoy. futuro, ¿En el futuro? yo digo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tendría mejores ganancias después si aumenta la oferta. Ojo, a ver, ¿Puedes dijimos, repetir? ahora vuelvo a repetir, dijimos, precio. Como consumidores, ¿qué buscamos nosotros? ¿Precios bajos o precios altos? Bajos. Precios bajos. Como Precios productores, ¿qué bajos. buscamos? ¿Precios bajos o precios altos de nuestro producto, del producto que vendemos? Altos. 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 Ajá. Entonces, 21 de enero, ¿no? Condiciones actuales. 21 de febrero, futuro. Si yo sé que la pantalla, ¿no? Que yo quiero comprar para casa va a estar más barata el 21 de febrero, ¿la compro hoy? No, No, porque No. me interesa comprarla más barata. Entonces, como consumidor, dado que espero que el precio sea más bajo en el futuro, reduzco mi demanda hoy. Caso contrario, si yo espero que el precio aumente el 21 de febrero, ¿qué le pasa a mi demanda hoy? ¿La compro o no la compro? Hoy. sí, Pues sí, sí, porque es más barata. ¿Eso se entiende? sí. Ok. Sí. Entonces, productor, el productor se incentiva, y aquí lo tienen y no se les olvide, ¿no? Aquí está. El productor se ve incentivado a producir si los precios son más altos. Se ve incentivado a llevar ese producto al mercado. Entonces, en cuestión de expectativas, si el productor espera que el precio de su producto sea más bajo el 21 de febrero, ¿cuándo va a estar dispuesto a llevar ese producto? ¿Hoy 21 de enero o el 21 de febrero? Ah, Hoy. pues hoy. Pues hoy, porque los precios son más altos. ¿Qué Sí, pasa, sí, si el productor sabe que el precio de su, o sea, tiene la expectativa que su producto se venda mejor, y cuando digo que se venda mejor es que el precio sea más alto en el futuro? ¿Aumenta hoy su oferta o reduce hoy su oferta? la reduce. La La reduce. reduce, ¿no? Dice aquí, reduce la oferta porque le interesa más vender en el futuro, porque, ¿no? Las expectativas del precio van a ser o son más favorables. ¿Sí se entiende esta cuestión? Es diferente a cómo lo ve un consumidor. Un consumidor reduce su demanda hoy si espera que el precio del producto sea más bajo en el futuro. Y si yo espero que el precio del producto sea más alto, consumo más hoy. Es distinto con el productor. Si el productor espera precios bajos, aumenta su oferta hoy. Y si el productor espera precios altos, reduce su oferta hoy. Uh-huh. Y también tiene que ver cuestiones tecnológicas, políticas y económicas, ¿no? Si el productor
ve que hay una situación económica difícil, como la que estamos nosotros atravesando en este momento, ¿no? O que políticamente la situación es inestable, pues no tiene expectativas para ofertar, porque no tiene la certeza de poder recuperar su inversión y obtener un beneficio, ¿sí? ¿Qué pasa en términos de condiciones naturales? Cuando nos hablan de condiciones naturales es de que, ¿qué? De que si hay un cambio climatológico que haga que nuestros insumos se encarezcan o se reduzcan, pues mi oferta va a disminuir. Recuerden qué pasó hace algunos años cuando el precio del limón, o sea, aumentó por los cielos por cierres que hubo que no permitían que entrara toda esta producción de limón, ¿no? De los estados donde se cultiva hacia el centro. Entonces, ¿eso qué hizo? ¿No? Se redujo la oferta de limón. Aquí digo condiciones naturales, pero condiciones políticas, ¿sí? Si hay una sequía y yo necesito jitomate, soy la costeña para producir el jitomate ahí envasado, pues mi oferta se reduce. ¿Por qué? Porque se redujo la oferta de el cultivo de jitomates, pero de repente también, ¿no? Hay un clima extraordinario, hay las condiciones climatológicas perfectas y hay abundancia, ¿no? De los insumos que yo necesite, entonces la oferta aumenta. ¿Qué pasa con el número de proveedores? Entonces imagínense que en su colonia hay dos fabricantes de pizzas, ¿no? Y entonces estas dos fabricantes de pizzas pueden ofrecer, dadas sus condiciones productivas y de insumos y todo lo demás, 100 pizzas al día. Si llega un tercer proveedor, si llega un cuarto proveedor, ¿qué le pasa a la oferta de pizzas en su colonia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces aumenta, porque si dos pueden ofertar 100 pizzas, pues cuatro pueden ofertar 200, ¿sí? Caso contrario, había cuatro empresas que vendían pizzas, y digo empresas de estos negocitos, ¿no? Y cerraron tres y queda uno, pues la oferta se reduce. Y lo siguiente, el último, está relacionado con la tecnología. Y decíamos, no es lo mismo producir con animales, ¿no? Sembrar con animales ahí de yunta, que sembrar ayudados de mejoras de maquinaria, ¿no? De procesos productivos más avanzados, ¿no? Tecnológicamente, la oferta de bienes agrícolas aumenta. Pero cuando esta tecnología es precaria, ¿no? Es rudimentaria, la oferta de bienes agrícolas es reducida. Entonces son cuestiones, ¿no? Que siempre se están vinculando de uno a uno. ¿Cómo afectan cambios tecnológicos a la oferta? ¿Cómo aumenta el número de proveedores a la oferta? ¿Cómo aumentan o impactan, ¿no? Cambios en las condiciones naturales a la oferta, ¿no? ¿Hacia dónde se desplaza? A la derecha aumenta, a la izquierda disminuye. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. entonces, bien, ya lo único que me faltaría para que ustedes avancen en esta cuestión es ver, y sí me interesa mucho verlo, cuestiones de equilibrio, ¿no? ¿Qué implica el equilibrio y cómo se generan cambios en el equilibrio? Les voy a pedir, por favor, y sí necesito que participen, porque si no participan ustedes, esto no funciona. Entonces, denme un minuto. A ver. Ay, es que luego aquí como que el mouse es inalámbrico y se asunta un poquito. Detengo la grabación.